44 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a darle la bienvenida a una joven, Mariana Ripa. Muy pero muy buenos días. Muchos recuerdos me sale volver a entrevistarte, por ejemplo, pero no en calidad de ministro, sino en calidad de directora de la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia. ¿Es así, Mariana? Buenos días. Hola, buenos días. Y una no tan joven, ¿no? La que tenés en el recuerdo de esta joven. Ahora no Éramos tanto, pero tan jóvenes. Pero se ganó en experiencia, espero, aunque sea. Absolutamente. Por eso se llega a donde se llega, ¿o no? Sí, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Desde las propias raíces, el conjunto, el acompañamiento, la familia, mi compañero y otro montón de gente que, bueno, que creyó en que se podía hacer una cantidad de cosas y bueno, nada, y el esfuerzo, obviamente, personal, ¿no? Siempre les digo a mi hija y a mi hijo que quien tiene la posibilidad de estudiar y progresar, que no es la totalidad de las personas, bueno, tiene que aprovecharlo porque esa es la llave para cambiar la realidad personal y de la familia y también de la sociedad, ¿no? Con capacitación y formación uno puede tomar mejores decisiones desde lo personal y desde lo público también. Bueno, eso es una buena... ¿Qué tal, Mariana? Soy Santiago Costa. Buenos días, Santiago. Esa es una buena pregunta para arrancar. ¿Desde hace cuánto que estás al frente de la oficina? Al frente de la oficina estoy desde el 2018, creo. Sí, 18 o 17, fines del 17. Yo soy bastante mala para las fechas, pero harán 3 años más o menos. ¿Y esa oficina estaba creada, Mariana, no? Sí, la oficina se creó en el año 2012 por acordada de los ministros que conformaban el Superior Tribunal en aquel momento y en cumplimiento de mandas constitucionales respecto de la incorporación de la perspectiva de género al interior del Poder Judicial. Luego se anexan otras funciones y demás. Lo cierto es que recién en el 2017, creo, se hace un concurso público abierto donde nos presentamos cerca de 25 personas, quedamos 2 finalmente y el jurado, digamos, fui yo quien obtuvo el primer lugar y a partir de ahí se tardó, hubo un espacio hasta la designación efectiva en el cargo, bueno, y ahí... pero desde el 2012 a que yo asumiera en ese cargo, hubieron otras compañeras que ocuparon ese lugar, no por concurso público, y tampoco la verdad es que tenían la estructura con la que hoy contamos, el apoyo con el que hoy contamos, que nos permiten de alguna manera poder avanzar en las funciones propias de la oficina, ¿no? Más que arduo el trabajo en dicha oficina, por un lado decirlo lamentablemente, digo, ¿no? Porque ha tomado el tema de la violencia y todo ese tema ha tomado un rol protagónico en la sociedad, lamentable, ¿verdad? Pero bueno, se sigue trabajando fuerte, ¿o no? Sí, es una estrategia concreta, muy... entiendo yo que efectiva. De hecho, por ejemplo, en una de las aristas que nosotras abarcamos desde la oficina, que es la formación y la incorporación de la perspectiva de género a través de la capacitación al interior del Poder Judicial, ya hemos hecho impactos de medición. Bueno, forma parte del equipo la doctora Silvina Bordenave, que es la que tuvo a cargo ese proyecto. Nosotras trabajamos en la oficina por proyectos y la verdad es que el informe de impacto del periodo de capacitación dio resultados realmente interesantes en cuanto a la modificación de algunos pronunciamientos judiciales, a los que se les incorpora la perspectiva de género, propuestas desde el propio Poder Judicial para generar mayor acceso de las mujeres al sistema judicial. ¿Se pudo romper con eso? No se pudo, y no solamente no se pudo, sino es que es un trabajo en progreso. La verdad es que cuando dicen, bueno, pero ¿qué? Por ejemplo, siguen saliendo o emitiéndose algunos pronunciamientos carentes de perspectiva de género o demás, y entonces dicen, bueno, ¿y entonces para qué sirvió? No, esto es un proceso. Pensemos que el patriarcado es una cuestión cultural, no es del Poder Judicial, es del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Hablando de eso, ¿cómo ves toda la polémica que se armó el año pasado en Puerto Madryn con el tema del acuerdo ahí en lo que se conoce popularmente como la manada del fiscal Rivarola
que al principio pareció como que era, sobre todo por la frase que ahora no me acuerdo bien, que era un Desahogo concepto sexual. claro, que era un concepto técnico, entiendo después, pero quedó en la sociedad como algo muy fuerte, y, o sea, se malinterpretó entre comillas, y lo que parecía negativo para la víctima en este caso, al final parecía positivo el acuerdo, aunque después la nueva abogada volvió a pedir que se eleve a juicio. Pero ¿cómo lees vos toda esa situación? Mira, yo te cuento, dentro de las funciones de la oficina no tenemos una función jurisdiccional, con lo cual el caso del que estás hablando es un caso que está en marcha en este momento. De hecho, ya hay audiencia fijada para juicio y demás, con lo cual yo no podría emitir opinión respecto de ese caso, ¿no? Sí te puedo decir que en general hay cuestiones que se hacen, o sea, prácticas o palabras que se usan, que siempre se usaron, o miradas que siempre se tuvieron históricamente, porque esto viene desde siempre, desde que la sociedad se conformó, que hoy ya no tienen espacio y que tienen lecturas distintas. Y el lugar de la víctima, la voz de la víctima, de la mujer oprimida y víctima en este caso de un delito sexual, o sería víctima porque, bueno, justamente está en proceso el juicio, es fundamental, ¿no? En cuanto a sus deseos, en cuanto a su propia determinación. Pero bueno, yo prefiero no hablar de un tema que está aún sin resolver. Bueno, hablando de eso, me da pie para tocar y irme también a Esquel, pero te quería decir, en este caso, ¿no? Se resta probar la culpabilidad, aunque hubo casi confesiones, digamos, de los procesados en este preacuerdo, pero te quería preguntar... Son temas técnicos y a mí me interesa que quede porque, digamos, estamos hablándolo públicamente. La realidad es que, como vos decías, por ejemplo, la palabra que usó el fiscal es una palabra que se usó desde el Superior Tribunal, la Corte Suprema para abajo habitualmente. Luego, cuando él la usó en este contexto, tuvo una lectura distinta. Es más, el propio fiscal salió a decir, está mal, no está mal lo que hice, está mal lo que dije y cómo lo expresé. Lo mismo esto que vos estás diciendo, como una preconfesión o lo que fuera. Lo cierto es que técnicamente es como si nada de eso hubiera pasado. O sea, jurídicamente no cuenta. Hay que empezar todo de cero. Okay. Entonces, digo porque no es que por ahí luego con una sentencia, pero ¿cómo? Ellos confesaron y después no los responden. Ahora hubo que empezar todo de vuelta y en esa tarea están, ¿no? Muy buena la aclaración. Yo te quería preguntar por lo siguiente. Viste que muchas veces hay una denuncia de violencia de género, muchas veces se viralizan redes, se produce una suerte de condena social con alguien que todavía tiene presunción de inocencia. O sea, hasta que no se demuestre la culpabilidad, es inocente. ¿Cómo lees? O sea, te digo una sensación que a mí me queda de que muchas veces la sociedad, no sé si se conforma, pero como cree que no es posible una condena legal, como que sí, como que se conforma con la condena social, ¿no? Como que, bueno, esta persona no puede salir ni a la calle, o sea, está libre, pero no puede salir ni a la calle. ¿No? Y la inmediatez de eso, ¿no? Y la facilidad también con el tema de las redes sociales. Entonces, ¿cómo ves eso? Yo leía, por ejemplo, en estos días, ayer, Esquel, por falta de pruebas, absolvieron al acusado de abuso sexual a una menor. ¿Cómo se hace con esto? Justo estuve en contacto con la fiscal que llevó ese caso, ¿no? La verdad es que en el Estado de Derecho en el que estamos, yo sé que hay gente, digamos, hay sectores que son absolutamente radicales y en algunos casos tienen razón, porque efectivamente hay cuestiones que no funcionan. Ahora, no todo es tan malo ni todo es tan bueno. Por eso yo mencionaba al principio, hay cambios donde digamos, el testimonio es único de la víctima, justamente por la situación en la que pasa, que está el victimario y la víctima, que son corroborados por indicios, pero hay, digamos, el peso del testimonio único, que esto antes no ocurría, digamos, había que probarlo por otros lados, la credibilidad de la víctima, por supuesto que hay excepciones, pero hay todo las condenas de femicidio, bueno, luego también hay otros casos como este que mencionás, que bueno, yo supongo que estará en apelación y demás, donde para los jueces no alcanzó
con el testimonio de la víctima, porque según leía yo también hoy en el diario, dicen que los informes psicológicos, bueno, no le dan ese peso a una niña. Lo cierto es que en un proceso legal hay otras instancias a las que se puede ir a apelar, y en cambio en un escrache, o lo que se llama escrache, no, hay una cancelación. En esto yo sigo a Rita Segato, a Diana Mafia, que digamos, reconocen como una herramienta del campo popular la herramienta del escrache cuando el sistema no te da ninguna posibilidad, que es lo que pasó con hijos, ¿no? Con los hijos de desaparecidos y demás, que estaba cerrada la posibilidad de llevar a juicio a los represores quienes habían desaparecido a sus padres. Bueno, el único modo era ese, era el escrache, la cuestión social, pero a veces también, yo no sé si ustedes recuerdan, un femicidio de una niñita en Madrid hace muchos años. No tengo hoy... Leonela, sí, hola. No sé quién es la compañera que está en la mesa, pero Karina, hola. ¿Qué tal? Karina, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Karina. Bueno, en ese caso yo recuerdo la situación que había que salir a la plaza pública y colgar a una persona que se indicaban como que había sido, que por supuesto era una persona de escasos recursos económicos, culturales y demás. Finalmente ese caso se resolvió de otro modo. Luego en Comodoro hace un tiempo habían dicho dicho que tal persona era quien había abusado de una niña. El barrio entero lo linchó. Dentro de los que estaban golpeando a ese señor en el piso, que finalmente lo mataron, estaba el propio abusador, lo cual o sea, hay límites. El sistema tiene fallas, claramente. Si no, por ejemplo, en el caso de género, no tendría sentido la oficina que tengo a cargo. Pero lo cierto es que hoy sigue siendo de alguna manera la única posibilidad o la mejor posibilidad de llegar a la verdad, de tener un juicio justo, garantizar el debido proceso, la defensa en juicio. Bueno, entonces desde ese lugar me parece que esa es mi mirada. Cuando Mariana, no queda nada más, el escrache, digamos, es una posibilidad. Pero no creo que sea la primera ni la única, digamos. Y tampoco creo que sea efectiva y que no siempre sea, que la justicia no necesariamente, la justicia popular no necesariamente es la mejor que la otra, digamos. En algunos casos también falla, como la justicia institucional. Mariana, con todo lo que estás explicando, se me ocurre preguntarte qué es lo que crees vos que más hay que modificar en materia de leyes contra la violencia de género. Mira, en realidad yo creo que en materia legislativa hay mucho y se han hecho avances enormes desde la prescripción, esto que decíamos en el caso de la manada, u otros casos, desde que ocurrió el hecho hasta que la víctima pudo efectivamente denunciar ante la justicia y demás. Es decir, han habido avances enormes, todo lo que tiene que legislativamente. El tema es quiénes aplican esas leyes, desde qué mirada, desde qué perspectiva, si sigue siendo una perspectiva patriarcal y machista y punitivista, como si lo único que sirviera sería la cárcel y demás, para modificar estas cuestiones, o para reparar a las víctimas. No todas las víctimas quieren que sus victimarios vayan y se pudran en la cárcel. A veces las personas, los seres humanos y las humanas tienen otras expectativas, ¿no? Y tienen sus propias voces y deberían generarse esos carriles para poder expresarlas. Por eso digo, me parece que no tiene que ver con un tema legislativo, tiene que ver con un tema de construir algunas cuestiones. Pensemos que antes en algún punto se decía, bueno, pero si ella iba caminando de noche o fue borracha a la fiesta o digamos, la mirada puesta en la víctima, en su vida sexual, en su vida y no en el victimario. Esto hoy sigue ocurriendo, justamente, no solamente la tarea de la oficina es desarmar o
contribuir a desarmar esos estereotipos, sino que también hay instancias institucionales como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, para denunciar cuando esas cuestiones fallan, ¿no? Así que me parece que no es un tema legislativo, es un tema efectivamente cultural, de quiénes aplican, de cómo se aplican, es un tema de presupuesto. Esto es porque si no nos centramos únicamente en el judicial o en el legislativo, y hay toda una responsabilidad de los ejecutivos respecto de la implementación de programas de prevención y de atención a la víctima y de contención y de ayuda a la víctima, y también trabajar con el victimario en algunos casos de baja intensidad para la no reiteración. Bueno, es una cuestión compleja. En la escuela, trabajar con educación sexual integral de fondo real, para que sepamos, para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos. Bueno, es toda una estructura cultural, social, que está teniendo grietas, y en esas grietas estamos tratando desde los distintos espacios. Estamos hablando solo de lo institucional, pero hay un montón de movimientos sociales, movimientos de mujeres, feministas, que contribuyen a que la realidad cambie, porque cuando hablamos de igualdad de género, hablamos de poder, de quién tiene el poder, de quién lo detenta y de la distribución, y lo que queremos es equilibrar ese poder, que tengamos acceso a los mismos trabajos, acceso a las mismas oportunidades, acceso a caminar sin Mariana, miedo a la noche. Justo que te íbamos a preguntar ahora, más adelante, sobre digamos, el rol de las juezas y de las fiscales, o la incorporación del poder del Superior Tribunal de Justicia, las vacantes que hay, de la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo, de un montón de cosas, de las comisarías de la mujer, de las tobilleras y los botones, que estuvo hablando Miquel Arena. Pero yo te quería preguntar antes de eso, porque hubo 3 condenas de femicidios relativamente hace poco, ¿no? El caso de Lorena Piedra, de Daniela Fernández y de Ruth Figueroa. El lunes se conoce la pena para Atanasio Pardo, justamente. Hubo también apertura de investigación hace poco por casos de violencia de género, por 2 casos de violencia de género en Rawson. Y te quería preguntar un poco con eso, ¿cómo ves el tema de las condenas o de los procesos en los casos de femicidio? O sea, ¿la mayoría terminan en condenas? Sí, nosotras desde la oficina tenemos un estudio y un observatorio donde registramos no solamente los hechos, sino el proceso, las condenas y demás. La verdad es que en esta provincia, comparativamente con otras provincias, el proceso judicial, y eso tiene que ver mucho con la modificación en el 2006 del Código Procesal Penal, que lo hace adversarial, oral, y eso achica un montón los tiempos. En otras provincias que tienen otros códigos procesales, tal vez un proceso dura 8 años. En esta provincia, el promedio desde que el caso ingresa al sistema para la condena es entre 1 año y medio y 2. Es decir, la respuesta judicial se da en término, es oportuna. Luego, el resultado de esas condenas todas han sido, excepto una, la sentencia ha encontrado responsables a los femicidas y los ha condenado con la máxima pena, que es perpetua. Lo cierto es que desde el 2013 a la actualidad se dieron en la provincia 25 femicidios, de los cuales quedaron 31 niñas, niños y adolescentes huérfanos de su mamá. Este es otro relevamiento que hacemos respecto a la ley Brisa, que es la asignación para niños y niñas que les da el Estado Nacional, y la ley de ayuda a las víctimas provincial. Que ese proyecto está a cargo de la doctora Marisa Barcelona. Lo cierto es que, como vemos, los femicidios no cesan, aunque la justicia emita una condena de responsabilidad con la máxima pena en tiempo oportuno. Porque realmente no es, digamos, es una medida de visibilización, de responsabilización reparadora, simbólica, pero que no va a impedir otros femicidios.
Es decir, este no es una función propia del Poder Judicial, esto es una función del Poder Ejecutivo, como decíamos, trabajar en la prevención, en una educación inclusiva y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres y de todas las Perdóname, personas. Mariana, esto es como cuando se dice que la pena de muerte en Estados Unidos no baja los asesinatos, los homicidios, algo parecido. Exacto. Alguien que va o sea, a un femicida no lo va a disuadir de ese hecho, pero además no solo que ese es mi pensamiento, sino que lo estoy mostrando con números. En esta provincia no se puede decir que hay impunidad respecto de los femicidas. Podemos discutir otras cosas, pero no impunidad respecto de los femicidas. Y eso no hace que los femicidios dejen de ocurrir y que estas niños y niñas se queden sin madre. Y que además, les cuento, la verdad es que trabajamos con el SAP del Servicio de Asistencia a la Víctima, del Ministerio Público Fiscal, con ANSES, casualmente de Puerto Madryn y de otros lugares, pero recientemente hicimos ahí una gestión con el SENAF para que esas niñas y niños puedan acceder a este beneficio, porque ciertamente el sistema genera una cantidad de herramientas a las que las víctimas no pueden acceder porque, bueno, hay que llenar papeles, porque es una tragedia enorme que impacta en la vida de esa familia. Y la realidad es que esa reparación que el gobierno nacional pone a disposición a veces no llega a las manos de quien debería. Entonces, con este monitoreo de la IBRISA, lo que hicimos es relevar todas las niñas, niños y adolescentes huérfanos de esas madres asesinadas y comenzamos a hacer un punteo de quiénes habían recibido y quiénes no esta reparación y bueno, luego contactarnos y demás para que al menos tengan acceso a ese dinero que puede servir para terapias, para estudio, para transporte, ¿no? Para tener una vida que ya tienen bastante dura, como para encima no poder aprovechar esto. Mariana, discúlpame que te interrumpa, pero sabes que nosotros habilitamos una vía de comunicación para nuestros oyentes que se sumen con sus preguntas y si me permitís te replico la pregunta de Gabriela que hizo a Instagram haciendo referencia al nombramiento de las juezas. Dice, ¿cómo se encuentra la justicia respecto a los nombramientos de las juezas? Gracias a Gabriela y bueno, te reitero la pregunta. Hablando de paridad de género, dice el oyente. Mira, esa es una tarea del Consejo de la Magistratura. Nuestro Consejo de la Magistratura es un consejo bastante moderno, moderno y sui generis, que se incorporó en la Constitución del 94 en la provincia, que tiene una conformación de integrantes técnicos, digamos jueces, juezas y demás, y también de representantes populares. A mí me parece que esa conformación de la parte, digamos, la familia judicial, para decirlo de alguna manera, quienes forman parte del sistema, y personas que representan a la comunidad, parece que es enriquecedor, porque tienen otra mirada. Hay personas que, como decía recién, respecto de qué implica, hay cuestiones que son técnicas, que son de proceso y sobre las que tenés que conocer específicamente. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con el sentir o la demanda social que en teoría la estarían representando estos representantes populares. Lo cierto es que esta conformación del Consejo de la Magistratura es quien evalúa el ingreso por concurso de juezas y jueces. Nosotras desde la Oficina de la Mujer estamos haciendo un estudio respecto de quiénes acceden a esos cargos, cuántas mujeres, de dónde son, porque hay todo un tema en cuanto al acceso a determinados espacios y el uso del tiempo circular, es decir, las mujeres, además de trabajar de lo que trabajamos, también cuidamos chicos, sacamos piojos, llevamos a los chicos a la escuela, compramos regalos de cumpleaños, todo eso. Mientras que los hombres, que trabajan técnicamente también de abogados, esa tarea la delegan, con lo cual tienen un mayor tiempo para disponer para estudiar y presentarse a concursos y... Mariana, perdóname, vos sabés que justamente esta última semana o los últimos días se supo, yo vi declaraciones, no sé si del procurador o de un fiscal o de un juez, que decía que había habido concursos que habían quedado prácticamente desiertos, que se habían presentado muy poquitas personas, había habido muy pocas vacantes cubiertas.
No sé si lo viste como para corregirme bien en el dato o lo busco bien. Sí, efectivamente, es así. Mucho tuvo que ver, esto, digamos, lo estoy comentando desde, digamos, desde la vida. No es un tema que yo tenga competencia desde la oficina, es de mi conocimiento y contacto con la materia. La verdad es que todo el año pasado hubo hubo algún freno, por supuesto, como en todo, por la pandemia respecto de los concursos. Los concursos se dividen en una parte, en un examen teórico y en un examen práctico, y también en entrevistas personales. Pensemos que quienes concursan pueden venir de otros lugares del país, pensé que no habían vuelos, que la gente no quería contactarse. No. Hay toda una situación que se vio modificada. De todas maneras... Ahí estaba viendo que era en relación sobre todo al fuero, digamos, de anticorrupción, que se refería a eso, Miquel Arena, más para el lado de anticorrupción. Pero ya que estamos hablando de esto... Él habla de los fiscales. Sí, él habla de los fiscales. En realidad esto se extendió a todos, por supuesto. También a los jueces. Claro, porque la mecánica fue la misma. Y además lo cierto es que objetivamente, más allá de la creencia popular, hoy un abogado o abogada particular, depende quién y cómo, digamos, es decir, los sueldos del Poder Judicial, y esto de ninguna manera implica no reconocer que se forma parte de un espacio de privilegio. No obstante, no tienen hoy el peso específico por la falta de actualización, por los retrasos y demás, que implicaría por ahí el ejercicio de la profesión privada. Cierto es que tenés otros beneficios, pero la realidad es que quedaron muy retrasados. Claro, no es atractivo dentro del mercado. Eso es lo que quiero decir. Y tenés sector público. El bloqueo de título, ¿no? Está bien, pero sin embargo, por ejemplo, y para redondear este tema, hay muchas fiscales y muchas juezas, por lo menos en Puerto Madryn, y a mí siempre me genera la pregunta, o sea, dos cosas. Por un lado, el porcentaje en relación al total dentro del Poder Judicial, no en el superior, que lo podemos hablar un poquito más adelante, sino... Es más rápido ahí. Bueno, sí, pero aparte, yo muchas veces me pregunto, ¿qué sirve más? ¿Una jueza o una fiscal o la ley Micaela? Bueno, son todas estrategias distintas, digamos, y complementarias a mi criterio. Te cuento, el Poder Judicial tiene un 60% de mujeres, o sea, está conformado por un 60% de mujeres. Pero los cargos de mayor decisión están ocupados por hombres. Hay un estudio que está en la página, todo lo que estoy diciendo de números y datos y qué sé yo, porque a alguien le interesa, está en la página del Poder Judicial de la provincia del Chubut, que es juschubut.gov.ar. En la oficina de la mujer hay un espacio que dice los estudios que hemos realizado, los informes. Y la verdad es que hay la judicatura... El Poder Judicial también es un poder feminizado justamente por esto, por el límite de horarios, por ejemplo, que eso no corre ni para las juezas ni para las fiscalas, porque la verdad es que se ha organizado para dar respuesta 24 horas, los 365 días de la semana, en materia de género. La Fiscalía siempre lo tuvo y la Judicatura, las mujeres tienen disponible el acceso al servicio durante todos los días a cualquier hora, por ejemplo, para pedir una medida de protección. Pero la realidad es que de todas maneras tenés algunos beneficios que hacen tentador el lugar. Y después también tiene que ver con una vocación. Ser magistrada, desde magistrada es el cargo, digamos, la función, y eso es para fiscalas y para defensoras también. Es un lugar de relevancia dentro de la estructura del Poder Judicial. Así que respecto a esto de la necesidad de incorporar más jueces al Poder Judicial, está claro, y están los concursos, pero bueno, a veces excede, están vacantes. Respecto a lo que decías de la ley Micaela, en el propio Consejo de la Magistratura el año pasado hicimos un convenio de capacitación obligatoria, y esto es bien interesante porque en otros lugares tampoco ocurre del mismo modo. Es cualquier persona que quiera concursar, que quiera presentarse al concurso, así como tiene que acreditarlos, no tener antecedentes penales y demás,
también tiene que acreditar capacitación o formación en género y si no, hacer el curso que nosotras pusimos a disposición de los aspirantes y las aspirantes. Ahora, Mariana, ¿cómo se mide la eficacia de la ley Micaela? Me pregunto de un fiscal que la haya hecho y no dicte una prisión preventiva a un denunciado por violencia de género que viola una perimetral. Bueno, viste que eso los fiscales lo piden y las fiscalas lo piden y quien lo otorga es la magistratura, jueza o juez, digo para poner la responsabilidad. Vos podés pedirlo y la jueza o el juez creen que no corresponde y entonces no te lo dan. O podés no pedirlo y ahí sí sería tal vez incurrir en falta de debida diligencia. Mira, la eficacia se mide con esto que te decía, adentro del Poder Judicial, no en el caso concreto, porque cada caso tiene sus particularidades. Entonces, siempre hay que mirar en detalle y hay que ver, y ese análisis, bueno, lo podemos hacer nosotras con posterioridad, qué ocurrió, o lo hacen los órganos pertinentes, que es la Cámara y el Superior Tribunal, y la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, ese sería el circuito. Lo cierto es que el impacto que nosotras medimos es gravitante. Es gravitante también los resultados en el sentido de yo no sabía que esta ley existía, qué bueno que me hicieron ver esto, porque bueno, y después otros que tienen una gran resistencia y que creen, pero bueno, que tienen creencias personales contrarias a las que marca la Constitución, ¿no? Y esas creencias deben quedarse en el bolsillo porque si estás en un poder público lo que tenés que hacer es cumplir la ley, ¿no? Mariana, ¿cómo crees que tiene que estar conformado el tema del superior? ¿Con 4 o con 3 mujeres? Porque es un debate que en diferentes organismos, en el feminismo, en partidos políticos y demás, se está llevando adelante. Sí, bueno, mi mirada, que por supuesto no es institucional. Yo lo que creo es que tienen que venir, tienen que incorporarse al poder, a la máxima magistratura, mujeres. Ahora, el cuánto depende, cuántas mujeres depende de cada una. Mi mirada, y eso va a depender del gobernador, que va a ser quien proponga los pliegos, y la legislatura, que tenga que hacer una lectura respecto de esa situación. Mi mirada personal, no institucional, es que es una oportunidad extraordinaria para incorporar 4 mujeres. ¿Y por qué digo esto? Y equiparar de alguna manera la discriminación histórica en el acceso a esos cargos. ¿Por qué digo esto? Porque desde 1953 a la fecha no ha habido una sola mujer en las máximas magistraturas del Poder Mariana, Judicial. Veo que es el concepto de reparación histórica el que usás. Déjame que sea abogado del diablo, ¿no? Para jugar un poco. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, no sé, estaría bueno hacer una investigación y saber los datos. Capaz vos los tenés, yo no los tengo. Pero supongamos que en el 84 se abrió una vacante, o en el 65, no sé, vamos a poner en el 70. En el 70 se abren vacantes. ¿Cuántas juezas había en esa época en Chubut? ¿Cuántas mujeres habían estudiado Derecho? Creo que se entiende lo que quiero decir. O sea, hoy sí, absolutamente. Bueno. Es contextualizar la situación. Claro, justamente en esa contextualización lo que podemos ver es que, y te lo digo con un ejemplo, ¿por qué? Porque hay barreras invisibles que ahora empiezan a verse, y si ya las ves las tenés que derribar, las tenés que correr, las tenés que saltar, y esto ya se ve. No es una cuestión, porque lo que vos decís tiene que ver con la cantidad de personas disponibles, la cantidad de las personas si son idóneas o no idóneas, y yo te puedo decir que en el Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, que es desde 1867, 63 creo que está funcionando, hubo 108 hombres y 3 mujeres, de las cuales hoy queda una mujer. Y entonces decir que en toda la República Argentina, desde hace casi 200 años, 150 años, no hubo mujeres para poder acceder ni siquiera te digo en cuestión de paridad, te digo alguna mujer, es lo mismo pasado a este lugar. Lo que no hay es una posibilidad real de acceso, lo que hay es discriminación en el acceso, porque ese argumento que vos me decís de abogado del diablo, yo te lo acepto en el 70, del 83 para este lado hubo siempre y hay mujeres.
Recién el año pasado o el anterior, 2 colegios públicos de abogados tuvieron 2 mujeres presidentas. Nunca hubo en la provincia un gobernador, tampoco hay políticas desde la democracia a esta parte, nunca hubo una vicegobernadora. Dije un gobernador, no, una gobernadora, una vicegobernadora. Las mujeres pudimos acceder a la legislatura después de la ley de cupo. Y ahora y nunca, mientras que estuvo la ley de cupo, se superó en el número. Está bien, yo lo que quiero decir es esto, para avanzar un poquito en esto, porque este concepto se puede aplicar, como en este caso de género, se puede aplicar a un tema de raza, a un tema religioso, a un tema étnico, a un tema... a muchos temas. Grupos vulnerables. Sí, bueno, ahora, si yo te digo, una persona quiso ser juez del Superior Tribunal y lo rechazaron porque tenía un pasado de militancia en el Partido Comunista, digo, cualquier cosa, ahí tenés un hecho concreto. Entonces yo digo, bueno, y ahí tenés una discriminación. Ahora, de lo que estamos hablando, tenés una discriminación grave sobre la cual podrás... Está bien, pero estamos hablando de un caso hipotético. Estamos hablando de un caso... No importa, pero yo casos lo que reales. te digo es, en el tema de mujeres tenés una discriminación estructural. Lo que yo te acabo de mostrar no es solo en el Poder Judicial, no es solo en la provincia del Chubut, es una cuestión que se reitera estructuralmente en todas las instituciones públicas. Entonces, si vos no podés generar estos accesos a la participación, entonces estás bloqueando una participación democrática igualitaria. Y todo esto está específicamente regulado en la Constitución Nacional, en tratados internacionales y en la legislación local. Es decir, las acciones directas que marca el 75, inciso 23 de la Constitución Nacional permitirían que para este nombramiento de la Judicatura del Superior Tribunal pudieran ser mujeres. ¿Por qué? Porque es una medida de acción positiva para reparar esa discriminación que yo te acabo de hacer un pincelazo, digamos, una idea, un pantallazo que no es que le pasó a una militante feminista mujer, le pasa a todas las mujeres. Vos cuando terminás la universidad sabés que tu compañero de al lado puede llegar a ser ministro y vos no. Así de claro es el tema. Y la razón es privilegios, son los privilegios de acceso al lugar de decisión. Hubo presidenta, hubo gobernador, hay como, yo creo que esos techos se van rompiendo. Ahora, esto que vos decís de reparación me suena, por ejemplo, a lo que pasó en Estados Unidos con la comunidad negra, con la comunidad afroamericana. ¿Es algo así? Sí, digamos, son todas comunidades a ver, ¿cómo te puedo decir? Poblaciones o colectivos, y está pasando con el colectivo trans también. Son reparaciones que son necesarias adoptar medidas de acción positiva, es decir, discriminación inversa se llama, es decir, ¿por qué vos sí y otros no? Que tienen este basamento, no es una persona, no es... Y particularmente en el tema de mujeres, es esto que estás diciendo, en mujeres afroamericanas, habla de una interseccionalidad, porque entre las personas afroamericanas, o negras, o de color, o ponerle la designación que le corresponda, lo cierto es que además las mujeres también son discriminadas por ser mujeres. Entonces, esto se reproduce y este concepto se llama interseccionalidad, no solo por ser mujer, sino en general. Sí, que es un camino al infinito desigual, porque puedes ser discriminado por ser mujer, por ser negra, por ser gorda, por ser judío. O sea, es un camino infinito. Todo en femenino, ¿no? Dijiste. No, digo, porque si vos empezás a cruzar victimizaciones... Interseccionalidades. Sí, es un camino infinito. Sí, y ¿sabés qué? Es estructural, porque esto pasa en todas las sociedades del mundo, algunas menos, pero la verdad es que pasa en general en todos lados, en todas las instituciones. ¿Viste cuando dicen el Poder Judicial es machista? Sí, ¿y cuál es la novedad? Primero, no tendría sentido la oficina que encabezo, pero además, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, hay mucha diferencia. Los sindicatos, no sé, los medios de comunicación, ¿quiénes son titulares, propietarios de medios de comunicación? ¿Quiénes marcan agenda? Digamos, de hecho, en el Ejecutivo actual hay muy pocas ministras. 2, creo, dos, ministra o secretaria. Bueno, pero por ejemplo en la provincia hay una dueña de medios que de ADN Sur, que es Ana Tronfi, y en Esquel está, no sé si Paula Moreno, en Esquel Notas, o sea que... No, claro, pero me estás diciendo que ustedes de qué se quejan, que ya tuvieron una presidenta.
sí, o ya ministras de la Corte son 3 en cuando 108. hay antecedentes, cuando ya hay antecedentes de algunas cosas, que no haya habido es una cuestión de gobernadora tiempo por ahí. En Chubut es algo particular de la provincia, pero mirás para abajo está Lisa Kirchner y mirás para arriba y está, no recuerdo el nombre de la gobernadora, no lo recuerdo, pero hay una gobernadora, Sí. o sea... Lo cierto es que son 24 jurisdicciones, digamos, sigue habiendo, porque si no pareciera que ya no tiene sentido esta discusión respecto a el acceso a determinados lugares, a la igualdad, yo digo el criterio, porque una cosa es una paridad de género de 3 y 3 en el superior, y otra cosa es el concepto de reparación histórica. Eso es la discusión. Pero yo lo que digo es que también hay momentos que son bisagras, que son claves y que pueden demostrar no el discurso políticamente correcto, sino en los hechos, acciones concretas que pueden llegar a incorporar una mirada que suma y que nunca estuvo. Entonces a mí me parece que hay momentos que son estratégicos y que hay que, digamos, utilizarlos positivamente, que la incorporación de mujeres a espacios de decisión sin dudas enriquece esa mirada, porque la sociedad la conformamos, a algunos les pesa y a otros no tanto, también las mujeres, en un 50 y un 50, y por tanto tenemos el mismo derecho. Y hablar de esto es hablar de privilegios, porque la verdad es que nunca, digamos, para un cargo hay 4 o 5 candidatos varones y hay que empezar a buscar qué mujer. Bueno, claramente es un tema, ¿no? Es porque no se sientan en los espacios de decisión, de negociación, y no participan, porque es como vos decías recién, respecto de los medios, ya que haya 2 es auspicioso. Claramente es auspicioso porque te da la sensación que si fuera tu objetivo, tal vez pudieras vos también. Lo que hoy no pasa en el poder, en el Superior Tribunal. Hoy nunca hubo una mujer. Ahora, lo cierto es que en un análisis más profundo, los dueños de los medios, quienes marcan la agenda, la línea editorial, son mayoritariamente hombres. Eso no cambió. Es esta bisagra de la que hablábamos, es decir, que tal vez hay una posibilidad, acá se puede. Bueno, y está buenísimo, ¿no? Mariana, para hacer un paralelismo te traslado en el tiempo en esto de las contextualizaciones con respecto a la incorporación de la mujer en la política, la incorporación de la mujer en espacios de poder. Para que la gente recuerde un poco, vos fuiste ministro de gobierno, tenías a cargo nada más y nada menos que la policía de la provincia de Chubut. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te ves ahora a la distancia manejando la oficina de la mujer del Poder Judicial en ese momento, con años menos, con experiencia menos? Mira, yo fui ministra de gobierno cuando tenía creo que 30 años, sí, más o menos 30 años. Y fue una enorme experiencia, una enorme responsabilidad. Hoy haría algunas de las mismas cosas, la mirada claramente es la misma. Respecto de la seguridad, por ejemplo, del tema de la policía y demás, y del rol en la sociedad y demás, pero bueno, hoy tengo otra experiencia acumulada respecto de otra cantidad de cuestiones que te hacen ver otras cosas, algunas cuestiones más estratégicas, priorizar otras, bueno, como todo, ¿no? Fue una experiencia que me enriqueció, fue muy dura, porque me faltaba en aquel momento, de alguna manera, contención técnica, política, y creo que hubiera sido otra la gestión. Mariana, pero de todas maneras lo tomo como algo positivo, ¿no? El otro día Mazzoni estuvo en Trevelin e inauguró una comisaría de la mujer. ¿Cómo ves el funcionamiento de las comisarías de la mujer? Las comisarías de la mujer son esenciales para el acceso de las mujeres al sistema de justicia, digamos. Creo, y de hecho estamos viendo la posibilidad, se lo ofrecía al ministro de Seguridad y al jefe de policía, de capacitar, de generar un espacio de formación
conjunta con las comisarías, porque bueno, a ver si desde el Poder Judicial se reconoce que hay una necesidad de capacitación, de perfeccionamiento, de profundización en la materia de género, no hace falta decir que desde las fuerzas, desde todo el Estado, pero desde la Fuerza de Seguridad y las comisarías de la mujer particularmente, también es necesario. Yo veo bien, todas esas aperturas de comisaría. Hace poco se hizo también la de Camarones, lo veo auspicioso. Ahora hay que ver la cantidad de personal que tienen, bueno, la capacitación que tienen y demás, pero en ese punto estamos dispuestas a colaborar desde el Poder Judicial, por supuesto, también, ¿no? Mariana, hay muchas organizaciones no gubernamentales, digamos, a partir de puertas, después de entrar a la Comisaría de la Mujer. Te hago un comentario que también envía una oyente, dice la necesidad de establecer, digamos, un puente entre lo que pasa cuando llegas a la Comisaría de la Mujer y el día después. Digo, esta situación de vulnerabilidad a la que vos haces referencia, después de un hecho de violencia, ¿no? ¿A dónde ir? ¿A dónde vas? Porque no tenés el espacio de contención adecuado. Sí, sin dudas. Mira, una cosa, por eso digo, yo veo absolutamente positiva estas puertas de acceso que se abren para que la mujer ingrese cualquier hora, cualquier día al sistema judicial. Porque esa mujer que va cualquier hora, a cualquier día, a pedir, por ejemplo, a hacer una denuncia en la que se pide una medida de protección, la judicatura inmediatamente emite esa orden. Luego hay todo un proceso judicial atrás de eso, que implica presentarse en el expediente, bueno, y una cantidad de cosas. Ahí hay algunos temas que son, nosotros estamos trabajando en un sistema de recopilación de denuncias y de medidas de protección y de otros datos de interés, que recabe en toda la provincia de manera unificada cuántas denuncias, de qué tipo, en qué tiempo, cuáles son las respuestas del Estado, no solamente de la justicia, porque como digo, la justicia da esa orden de protección. Ahora bien, en muchos municipios no hay no hay servicios, municipios y Ejecutivo Provincial, no hay servicios de contención, de acompañamiento, todo lo que tiene que ver con lo que no es judicial, que es tratamiento, acompañamiento, todo eso excede la tarea judicial, pero forma parte también del resultado del proceso. Si vos acompañás a una mujer y la fortalecés, que eso, mucha de esa tarea la hacen voluntariamente las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas y las organizaciones sociales también, ¿no? Digamos, supliendo de alguna manera estas falencias del Estado. Así como digo que en algunas oportunidades desde el Poder Judicial se emiten sentencias que no siguen o que siguen estereotipos de género o lo que fuere, también es cierto que hay, digamos, una necesidad de mayor recurso económico para poder sustentar esto, ¿no? La ayuda, si el señor, el agresor, llega a estar detenido, esa mujer cómo se sostiene, cuáles son. Ahora hay programas interesantes también desde Nación, como el programa Acompañar, que es bastante interesante para en estos casos de mujeres víctimas de violencia, les generan un acceso a recurso económico y acompañamiento específico en algunas tareas. Así que, digamos, desde todos los lugares hay que ir sumando para que, bueno, el trayecto sea lo menos traumático posible, porque ya el hecho es traumático, ¿no? Mariana. Quería decir algo porque se vincula con esto y darle la importancia que tiene una denuncia de violencia de género en general al interior de la familia o en el ámbito doméstico familiar. Cuando hablábamos hoy de femicidios, que justo fue luego una pregunta, el 97% de los casos de femicidios en la provincia, y esto se reitera en otros lugares, es perpetrado por la pareja, la expareja o un familiar o conocido de la mujer. Quiero decir que el riesgo de ser lastimada, agredida, asesinada,
abusada sexualmente, en principio no está en un loquito, en un loco suelto que está fuera, está dentro de tu propio entorno, de tu propia gente. Digo, de los hay que te tienen poner que ahí cuidar también. en realidad, ¿no? Claro, exactamente. Hay que poner ahí la mirada, ¿no? Porque si no parece que habláramos de violentos o agresores como la mirada puesta en otro lugar. Y estas mujeres, nosotras estamos haciendo ese relevamiento de denuncias de toda la provincia, ya lo empezamos a hacer. Lo que estamos esperando es la sistematización, digamos, un sistema particular, lo estamos haciendo manualmente. Lo cierto es que llenamos cuadernos y cuadernos de mujeres lastimadas en distintos órdenes por sus propios compañeros, hermanos, padres, amigos, maridos, ¿no? Es bastante interesante para poner en el lugar de lo traumático del tema. ¿Qué pasa cuando en el resto del país uno ve que se le dice a las mujeres que denuncien y muchas denuncian más de una vez incluso y las matan igual? Ahí la gente queda como muy desconfiada del Estado. Sí, claro, claro. Es, digamos, la reiteración de las denuncias, y eso también, por supuesto, pasa acá, ha pasado con algún femicidio, con algún caso de femicidio, pero digo, hay conductas que se reiteran, y por eso yo digo que la medida de protección o la respuesta punitivista desde el poder, desde la judicatura penal, con un juicio, con una condena en suspenso o de 4 años, lo que sea, si son lesiones, la verdad es que no está dando el resultado esperado, y esto es algo sobre lo que estamos trabajando. Los ministros habilitaron a que pudiéramos nosotras desde la oficina armar un dispositivo para hombres violentos de baja intensidad, no aquellos violentos que producen lesiones graves, abusos sexuales, femicidios o tentativa de femicidio, sino para aquella persona para aquella mujer que viene, reitera 5 veces en distintos momentos una denuncia de violencia respecto de un hombre. Bueno, a ese hombre se le puso medida de protección, se lo condenó en suspenso, o lo que fuere, y la cuestión no cambia. Entonces, estamos proponiendo y terminando, supongo, en estos días, un dispositivo para el trabajo con hombres violentos, como una herramienta no punitiva, que ponga de alguna manera, que lo exponga al agresor ante la situación, digamos, de otras masculinidades, de otros modos de resolución de conflicto, que pueda visibilizar el daño que se hace a sí mismo y el que hace a sus seres queridos. Esto de ninguna manera implica dejar de lado las otras herramientas que tiene la mujer dentro del propio sistema judicial, que son las que hoy tiene, sino sumar de alguna manera una respuesta diferente y poder medirla. Nosotras, los proyectos que hacemos, todos tienen indicadores de medición para ver si sirve o no sirve, porque no habla de éxito o fracaso, habla de suma, no suma, buscamos otra alternativa. Y en ese sentido, si bien no es competencia, como dije todo el tiempo, del Poder Judicial, los ministros, sino de los poderes ejecutivos, provinciales y municipales, los ministros accedieron a hacer este aporte, a que pudiéramos avanzar en esta línea, así que seguramente se los estaremos comentando cuando salga, ¿no? Bueno, Mariana, la verdad, un enorme placer, una entrevista de casi una hora. Sí, casi una hora. Que lo vas a hacer trabajar a Santi después muchísimo. Bien, pero me lo merezco porque medio la propuse yo. Exacto, la propuso ya hace una semana que venía. Sí, aprovecho antes de olvidarme, te mando un beso grande, la ex escribana general de gobierno, Liliana Boyero, un beso enorme. Sí, bueno, un beso grande para ella, una gran profesional y mejor persona también, así que, bueno, esos son los placeres de haber trabajado en distintos lugares y conocer distintas personas, ¿no? Así que, bueno, con alegría. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que haya servido esta cuestión. Cuando hablamos del Poder Judicial, nunca es sacarnos, o por lo menos yo, nunca es sacarme el San Benito y poner la responsabilidad en otro lado, sino como ir sacando la paja del trigo, ¿no? Diciendo, oiga señora, cuando usted va a hacer una denuncia no se termina ahí.
con la orden de protección. Hay todo un camino para recorrer, digamos, ir pudiendo de alguna manera contribuyendo al conocimiento de los derechos, que es la única forma de poder ejercerlos, ¿no? Tal cual. Mari, te mando un beso grande, un muy buen fin de semana para vos. Gracias y un abrazo grande para los de la mesa. Chau, chau.